Hola, estamos para compartir Sil un Romero. plato de brusa. Hoy estamos con Raúl Durán, amigo. Raúl ha escrito libros, es un entusiasta estudioso de la Cábala y todo lo que tiene que ver con optimizar esta herramienta ancestral a favor nuestro en este momento. Gracias, Raúl, por estar con Bienvenido. nosotros en breve en Argentina, así que ya nos contarás. Muchas gracias, querido. Muchísimas gracias a vosotras, como siempre, por la invitación. Es siempre muy grato estar en vuestra compañía y en compañía de vuestra audiencia, que es una audiencia despierta, Sí. con mucha hambre espiritual, que es lo que más nos gusta, ¿no? Y con muchísimas inquietudes. Y sí, efectivamente, muy pronto en Argentina, el día 1 de septiembre, en Palacio Barolo, ¿lo dije bien? Sí. Eh, Bien. El día 1 de septiembre en Palacio Barolo, a las 14 horas de Argentina, ¿puede ser? 14 horas Argentina. Perfecto. Pues Hay ya está. un Vamos. encuentro ahí que nosotros tenemos que decir, es un lugar único, es un lugar que tiene 360 grados, así como para ver toda la ciudad de Buenos Aires. Vamos Qué a ver maravilla, el sol, el Congreso, el río, la 9 de julio, es los cielos del Barolo. Nos vamos a qué encontrar ahí. maravilla. Son solamente 40 vacantes, pero La buena noticia es que también es online. Para la gente Ah, que no esté en Buenos Aires, el 1 de septiembre, 14 horas Argentina también, 5 horas más en España en ese momento, vamos a hacer este taller que es la Kabbalah, la metodología ARD, el saber que cambiará tu vida de las manos de Raúl Durán, presencial y online. Contanos un poco, Raúl, esta fuerza de la Kabbalah y de tu método. Mira, yo recuerdo allá por el año 2012, o sí, 2011 o 2012, donde yo estaba investigando acerca de la mecánica cuántica. De hecho, escribí un libro. Luego, con los años, en 2017, publiqué un libro que se llamaba El observador consciente en la interpretación de Everett. Es una de las posibles interpretaciones de la mecánica cuántica, muy específico, de mecánica cuántica dentro del campo de la filosofía de la ciencia, que era campo académico, ¿no? Al que yo también me dedicaba. Y cuando yo empecé a estudiar esos conceptos de mecánica cuántica, me quedaba alucinado porque veía que tenía todo que ver con los principios que manejaban los místicos de todos los tiempos, realmente. Es decir, a mí lo que me sorprendía era la formulación matemática que hacen los físicos cuánticos, porque tiene una matemática muy especial, pero que en definitiva estaba describiendo un estado de cosas que es el ser y el no ser al mismo tiempo. O sea, el famoso gato de Schrödinger. Está vivo y está muerto, ¿no? Al mismo tiempo. Depende si abriste la cajita o la cajita está cerrada, ¿no? Para que me entienda todo el mundo. Y ahí empecé yo a darme cuenta de que el ser humano es un proceso en una mutación constante, en una actualización constante. El ser humano no entendido como un cuerpo físico que se agrega a su carnet de identidad, a su nombre o a sus circunstancias y a su narrativa, eso podríamos llamar que es el ego, el personaje, aquello con lo que te identificas y te identifican. Por eso los grandes maestros siempre dicen que tienen tremendos problemas, ¿no? Para nombrarse a sí mismos y para llamarse y con los carnets de identidad, porque claro, no se sienten identificados con nada de esto. Ellos son mucho más, nosotros también somos mucho más. Y cuando ahí me di cuenta de esto, me di cuenta también de que era posible empezar a formular, en su momento me planteé matemáticamente, pero luego sí que me planteé hacerlo a través de un lenguaje que fuera un lenguaje tan poderoso que me permitiera una formulación correcta de los estados cuánticos del ser. Y esto me llevó inexorablemente al alfabeto hebreo. Y ahí fue cuando ya dije, bueno, es que la tradición del alfabeto hebreo, de la Kabbalah, con esas letras hebreas que en realidad no son letras, sino que son inteligencia, que además tienen un valor numérico, que además tienen distintos tipos de valor numérico, en fin, que además se pueden permutar dentro de una palabra haciendo posible distintos significados y cada significado produce un salto de conciencia. Bueno, todos los procedimientos cabalísticos en los que no voy a entrar, los que vengan al taller, pues sí que haré un breve resumen para que todo el mundo entienda un poquito las bases de la Kabbalah y cómo desarrolle mi metodología. Bueno, pues cuando tomé conciencia de todo aquello, eh, empecé a darme cuenta
de que era posible hacer una formulación de esa fórmula particular del alma de cada individuo. Y claro, eso a mí me resultó una bomba atómica, porque dije, aquí hay una formulación de alma particular, es decir, cada alma es como una Individual. ecuación. Sí, cada alma individual es como una ecuación, se puede representar mediante una ecuación, mediante una fórmula individual, pero con la particularidad de que es un tipo de matemática, vamos a decir, que te permite la evolución, la actualización constante. Entonces, no es como una ecuación al uso donde tú pones 1x más 3y igual a z, no, porque ahí sigue siendo 2, sigue siendo 3, sigue Claro. siendo x, sigue siendo z, sino que aquí todos los valores, absolutamente todos, son actualizables. Es que imagínate el concepto. Guau. Raúl, Exacto. es impresionante. Te imaginas que ya queremos la fórmula, ya Es queremos. que queremos estar en ese No, taller. Nosotros por somos eso es para compartir, las porque queremos. las primeras que tenemos Ustedes algo. ustedes las primeras, pero mira, déjame añadir algo. Sí, Siguiendo con la historia, ya por el año 2014, porque esto me llevó varios años investigando, descubrí el trabajo de algunos investigadores, concretamente de un doctor, el doctor Salomón Selam, un doctor francés de la escuela francesa, fabuloso, y él me enseñó una forma de numerología, y ya entroncamos ahí con la numerología, ¿ves? Que yo la veía adecuada porque partía de la fecha de nacimiento. Claro, él utilizaba 22 números solamente. Yo en aquel momento no entendía por qué solo 22. Luego ya entendí que es que son las 22 letras hebreas. Pero de todas formas, yo lo que hice fue tomar esa base numerológica desde desde la concepción que os acabo de explicar del ser humano como problema evolutivo constante y por tanto como formulación que se actualiza constantemente. Es decir, son conceptos muy gordos. sí. Y todo aquello, juntarlo en una sola fórmula con letras hebreas, a su vez obviamente son el vehículo que encaja a la perfección para expresar esta realidad, puesto que son actualizables las letras hebreas. Los números no lo son, las letras en sí mismas tampoco lo son, pero las letras hebreas sí, porque no son letras. Entonces son vehículos de inteligencia, recipientes de inteligencia. Es que no hay mejor forma de definirlo. Son, vamos a decir, en el lenguaje informático uno diría clústeres de información o clúster, ¿no? Que se dice, si lo decimos en castellano. Y por eso yo siempre digo también que una de las virtudes que tiene mi metodología es que de lo que yo me di cuenta es que la información era inteligente, que es otra de las bombas atómicas. La información es inteligente. Y esto a mí me dejó, vamos, alucinado. Os pongo un ejemplo para que todo el mundo me entienda, ¿no? Estoy en clase, pasa muy habitualmente con mis alumnos en el programa T9 o en el programa Letras Hebreas, y estoy explicando algún concepto a algún alumno y le pregunto de pronto a un alumno, ya le estoy haciendo una consulta y le pregunto cosas y tal, la información que él es, el clúster de información que ese alumno es o esa alumna, Sí. de repente, al yo tocar, digamos, el punto de dolor con las preguntas, Mm. mm, fundamentalmente suelen ser una o dos preguntas, no más, porque son preguntas muy precisas, en ese momento se corta el flujo de información. No de mi parte, sino de parte de él. ¿Por qué? Porque el programa de supervivencia biológico que, que construyeron sus ancestros para asegurar la supervivencia de la prole no permite que ese programa se modifique, sea modificado. Y a lo mejor ese programa hace que esta señorita no tenga pareja ni a la de 3, Claro. porque su abuela fue violada repetidamente. Pero ¿qué ocurre? Que yo toco el programa, ¡pum!, se cierra y a mí me ha ocurrido, se ha ido la comunicación, se ha ido la electricidad de mi casa, me ha ocurrido. ¿Por qué? Pues porque la información es inteligente, es decir, el clúster de información es una conciencia emergente, o sea, no son solo elementos conscientes, sino que juntos son una conciencia emergente en sí misma, y esta conciencia emergente toma el control cuando se ve amenazada, pues como cualquier ser vivo, como lo llamamos. Bueno, pues estos elementos que os acabo de contar son para mí los básicos de mi metodología y a base de muchísimos años, de miles y miles de casos, de muchísimo entrenamiento, pues al final es que se va muchísimo más rápido
para poder facilitar la actualización de cualquiera de esas almas que a nivel individual se sienten bloqueadas. Bloqueadas a todos los niveles. O sea, los motivos de consulta, como os supondréis, son de lo más diversos, pero casi siempre tienen que ver con las tres claves de la vida, como decía el bolero: salud, dinero y amor. Claro. No falla. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Entonces, bueno, pues esto: una chica que no se puede quedar embarazada, un chico que no encuentra pareja, una persona que gana muchísimo dinero, pero igual que lo gana se le va y por lo tanto no ahorra, y cómo es posible, y entonces nos damos cuenta de que hay programas que están garantizando que no tenga dinero porque si no se lo podrían robar, porque a la abuela le robaron. Imagínate, o sea, hay de todo, de todo. Ya llevo viendo casos, pues ya te digo, miles. Y lo interesante luego también son los recursos en mi metodología, porque una vez que la persona toma conciencia, y ese es el mayor recurso, la cábala nos da un montón de herramientas para poder afianzar esa toma de conciencia y esa subida de nivel. Claro. Y ahí pues tenemos las meditaciones cabalísticas, tenemos los 72 nombres de Dios, tenemos los salmos, los teilim, tenemos un montón, absolutamente un montón de herramientas que, bueno, que la tradición judía nos ha ido legando de generación en generación a un altísimo coste para ellos, y que hoy en día, pues que ya es patrimonio de toda la humanidad, como por otra parte lo fue siempre. Es decir, Claro. aquí tengo que romper una lanza en favor de la humanidad, en el sentido de decir que el conocimiento secreto, que ya no es tan secreto, que nos explica cómo funciona la realidad de este videojuego en el que vivimos, fue custodiado por un grupo muy selecto llamados cabalistas dentro del pueblo judío, no por todo el pueblo judío, no por todos los rabinos, que no tienen muchos de ellos ni idea de Kabbalah, es más, la condenan muchos de ellos. O sea, y es algo súper minoritario, esto quiero que se entienda bien, ¿eh? O sea, identificar judío con Kabbalah es un error. Identificar Kabbalah con rabino es un error. ¿Eh? Claro, Yo no soy rabino, claro. quiero decir, y tú tampoco, quiero decir, pero cualquiera tiene acceso a ese conocimiento, Claro. ¿entendéis? Es de todos. Ahora ya sí es de todos. Raúl, hablas de estas prácticas. En este taller del 1 de septiembre, ¿vamos a tener alguna práctica potente cabalística? Mira, lo más bonito de los eventos que yo hago en presencial es el factor sorpresa. No se sabe nunca lo que va a pasar. Os pondré un ejemplo. Para empezar, yo empiezo tratando dos casos, aunque prometo que voy a tratar el mayor número de casos que me dé tiempo. Eso vaya por aquí mi compromiso, y voy a hacer un esfuerzo. Pero por mi propia metodología, yo empiezo tratando dos casos y elijo a dos personas. No elijo a dos personas. La Claro. información de esas personas se autoelige Claro. y dice aquí y aquí. Y a su vez se autoeligen porque son las informaciones que más resuenan con todas las personas que están presentes también. Claro. No es como si se eligieran otras, no, no, es que eligiendo a esas dos, es que esas dos representan a toda la energía de todo el grupo y todo el grupo se ve tocado. Y luego después, por supuesto, claro que hay espacio breve, individual, ya te digo, haré el esfuerzo por intentar atender a todo el mayor de número de los presenciales, La por presente. supuesto, por haber hecho el esfuerzo de venir, y al que le tenemos muchísimo que agradecer a esta persona. Muchos de ellos vienen de otros países, me consta, Sí. muchos de Buenos Aires, por supuesto, Argentina, pero me consta que muchos vienen a hacer el esfuerzo también. Y desde ya agradecer y decir que tengo muchas ganas de encontrarme con todos ellos. O sea que vamos a disfrutar muchísimo. Y sí, va a haber muchas herramientas, va a haber muchísimas prácticas, y vamos a disfrutar mucho. Y lo más bonito, que nos vamos a transformar en unidad. Eso es lo más bello. Me emociona. Digo, ya quiero estar ese día en ese taller y esto que es, bueno, sabemos que es un privilegio, van a ser 35, 40 personas, no hay espacio para más y el resto se anotará online porque sabemos que todos quieren este tipo de transformación, que es un estudio profundo, porque más allá de que sabemos que está al alcance de todos, tiene que ser de la mano de un maestro, porque si no nos quedamos como mirando las matemáticas, los números, son cosas muy precisas, que si no vienen de la Mm, mano de un maestro, nos quedamos solamente mm, con las ganas de entender. A mí me Pero pasaba, es claro, cierto.
Yo te iba a preguntar, antes del 2011, de toda esta investigación tuya con la mecánica cuántica, ¿vos tenías conocimiento de estas letras hebreas del Cábala? No, 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 Ah, para nada. Fíjate, aquí entramos en un tema muy interesante. Yo siempre digo que el principal evento, digamos, en mi vida que produce una transformación profundísima es una enfermedad. ah, Y es una enfermedad que se inicia en 2009. Antes de eso, tengo que decir que hay otro evento brutal cuando tengo 33 años. ah, Esto debía ser allá por 2005 aproximadamente, o 2004, donde tengo una experiencia mística que me tiene con la conciencia arrobada durante más de 24 horas. O sea, os puedo describir brevemente, es decir, yo me levanté a la mañana, tenía que ir al trabajo, el trabajo era mi empresa, o sea que yo podía ir o no ir, porque yo era el jefe, pero me recuerdo levantarme en la mañana y levantarme con una sensación de amor que me invadía, que no entendía, no sabía lo que me estaba ocurriendo. Una sensación, es que no lo puedo describir de otra manera, es de amor. Y recuerdo que mi mujer estaba conmigo, la abracé, le dije que la quería, lloraba, no sabía qué me estaba pasando, estaba sintiendo un amor de una elevación que yo no conocía y era completamente una experiencia espontánea, ¿no? No había hecho nada especial ni el día antes, ni el día después, ni nada por el estilo. ¿Cómo sería esta experiencia? Que cuando yo dejo mi casa, agarro el coche, arranco el coche, digo, yo no puedo ir a trabajar porque, ¿cómo voy a ir a trabajar ya? Yo no, y me fui, ¿sabes lo que hice? Me fui a una montaña y me quedé allí con mi sensación yo solo, porque es que esto no podía dejarlo ir. O sea, fue tan tremendo. Y eso fue una experiencia mística. Luego ya después, como no sé, a las 3 4 de la tarde, creo que ya sí, pues te estoy hablando desde las 9 de la mañana, ¿eh? sí, sí, sí. Y luego, pues a las 3 4 de la tarde ya sí, ya creo que ya fui a la oficina, vi un poco lo que había, porque bueno, mi responsabilidad y mi jefe interior no me dejaban en esa época, eh, digamos, dejar la empresa así como... Pero fue una experiencia tan potente y tan transformadora que me hizo preguntarme, claro, de dónde viene esto, ¿no? Eso fue una experiencia muy fuerte. Y luego otra experiencia muy fuerte, como os digo, fue en el 2009, que fue la enfermedad, donde ahí, bueno, pues digamos que estuve prácticamente en el otro lado y, y luego con los años lo he contado y siempre digo que, y eso me lo enseñó el Zohar, que el creador cuando te deja aquí no es por el mérito de lo que hiciste, es por el mérito de lo que harás. Y lo entendí perfectamente 20 años después. No lo entendí en el momento, me tardó 20 años entenderlo. Un día me di cuenta cuando ya tenía mi proyecto, cuando yo tenía mi escuela, y yo no me pensaba dedicar a una actividad como esta en mi vida, vamos, era algo impensable. Mi mundo no tenía nada que ver con esto. Tenía que ver con otras cosas, ¿no? Tenía que ver con otras cosas que no tienen que ver nada. Pero al final uno se da cuenta de que la humanidad, de que el humanismo tiene que ver con cada actividad humana, Bueno, realmente. Y cada actividad humana puede ser el abogado, el de la inmobiliaria, el funcionario de gobierno, el policía, y cada actividad que realiza o desempeña una persona es humana si la hace con humanidad. Y eso para mí es la clave en cuanto a uno se desempeña en determinadas actividades. Entonces, bueno, nunca tuve contacto con la cábala de manera consciente hasta al menos, yo diría, el año 2012, 11-12, a raíz de las investigaciones de mecánica cuántica. Y lo que sí te digo es que a partir del año 2014 el despertar fue brutal y fue cuando ya empecé a estudiar el hebreo, estudiar todos los libros de cábala ya muy en profundidad y vi que tenía el encaje perfecto con la metodología terapéutica. Es que era, vamos, era como el hombre y la mujer, digamos, eran el uno para el otro. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bueno, Entonces, bueno, fue un momento muy bonito. aquí tenemos el maestro, como Pato dijo, es necesario ser guiados por un maestro y si hay sufrimiento es momento de comenzar la transformación. Entonces, además del maestro, se requiere un compromiso personal, evolutivo,
Los invitamos, los inspiramos a dar ese paso, a comprometerse. El maestro aquí está disponible y la transformación también es posible. Gracias, Raúl. Nos veremos, nos abrazaremos el 1 de septiembre, Palacio Barolo, taller online y presencial aquí en Buenos Aires. Es un lujo, es un placer que nosotras celebramos. Muchísimas gracias. Gracias, querido. Muchísimas, Placer. muchísimas de nada y nos veremos allí, si Dios quiere. Besos. Y bendiciones para todos. Gracias, querida. Chao. Chao.